Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno y con cada una de nosotras en la noche de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la casa pastoral de la Iglesia Metodista Ebenezer en Caguas, que ubica la casa en la urbanización Bosque Verde, en la ciudad de Caguas. Damos la bienvenida a nuestra hermana Michelle, a nuestra hermana Ginette Torres y también a nuestro hermano Juan García Algarín, a nuestra hermana Angie García. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta su casa, la casa pastoral de la Iglesia Metodista Ebenezer en la ciudad de Caguas. Damos gracias al Señor por este espacio que nos provee la noche de hoy de estar juntos y juntas. Bienvenida también nuestra hermana Olga Muñoz en la noche de hoy. Qué bueno, qué alegría que ya ustedes están sintonizados y sintonizadas. También nuestra hermana Evelyn Gómez. Qué bueno que estás con nosotros, Evelyn. Y nuestra hermana Riamar en los controles de la página desde su hogar. Nuestra hermana Olga Rosa también se une en esta noche. Y nuestra hermana Lidia Esther Ayala. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas en esta hora a esta transmisión que es el estudio de la palabra. Usted haga labor de evangelista y comience a compartir esta experiencia que está saliendo en vivo con sus contactos, con amigos, amigas y familiares. Bienvenida a nuestra hermana Gloria Martínez en esta hora. Así que estamos ya casi listos y listas para comenzar el estudio de la palabra. Así que en esta noche no es que quise estar diferente, es que llegué hace poco tiempo de acompañar a una familia en la funeraria allá en el barrio obrero en Santurce, una hermana muy amada, muy querida, que pasó a morar con el Señor, y estuvimos allí acompañándoles en la tarde de hoy, compartiendo la experiencia del culto y compartiendo con la iglesia Metodista San Pablo en barrio obrero en Santurce, y con nuestra amiga, compañera y hermana de muchas misiones, la reverenda Nilka Marrero García. Así que a todos ellos nuestras palabras de consuelo ante la partida de nuestra amada hermana Luisa María Díaz. Así que oramos al Señor por cada uno de ellos y que el Señor les consuele grandemente. También por la familia Martínez Ramos allá en Aguirre, que también su mamá pasó a morar con el Señor y les acompañamos el domingo pasado. Damos la bienvenida en esta hora a nuestro hermano Elmer Ramos Muñoz y también a nuestra hermana Amparo García. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas en esta noche. Damos gracias al Señor que nos podemos unir en esta hora en la transmisión del estudio de la palabra, mientras los demás hermanos se van añadiendo a la transmisión, a la conexión. Vamos a tener pues una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio de la palabra, y damos la bienvenida a nuestra hermana Betty Vargas también aquí en la ciudad de Caguas, y a los amigos y amigas que nos acompañan de otras áreas, de otros pueblos, de otras ciudades en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Todos y todas son más que bienvenidos a esta su casa, más que bienvenidos a esta nuestra Iglesia Metodista Ebenezer, y más que bienvenidos y bienvenidas al estudio de la palabra. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das, que en esta noche podemos estar en tu presencia, que en esta noche podemos estar, Señor amado, en la confianza de que tú estás con nosotros y con nosotras. Gracias por este espacio maravilloso que tú provees, Señor, para que podamos tener el estudio de la palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre, siempre hablas a lo profundo de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que de manera extraordinaria continúes hablando a lo profundo de nuestro ser, que esta noche no sea la excepción, Señor amado, y que podamos enfocarnos en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu poder y en todas las cosas maravillosamente buenas, Señor, que tú has preparado, Señor,
para que podamos deleitarnos y recibir esta bendición maravillosa a través del estudio de la palabra. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y habla a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenida a nuestra hermana Nilsa. En esta noche continuamos la serie de estudios, oraciones en la Biblia. Oraciones que se encuentran en la Biblia, que hablan de manera extraordinaria a nuestro corazón. En esta noche vamos para el evangelio favorito de nuestra hermana Lidia Esther Ayala. Así que en el evangelio de Lucas vamos a buscar en el capítulo 18 los versos del 9 al 14. Lucas 18, los versos del 9 al 14. Leemos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Lucas capítulo 18 versos del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese bien, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y quiero leerla también en la traducción del lenguaje actual, para que también tengamos esa referencia. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, los versos del 9 al 14, leemos en la traducción del lenguaje actual: el hombre orgulloso y el hombre humilde. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho seguidamente y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname, porque por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y esto es palabra de Dios para su pueblo aquí reunido en esta noche, en este estudio de la palabra. Y estamos estudiando oraciones que se encuentran en la Biblia. Hemos estudiado en las pasadas semanas la oración sacerdotal de Jesús. Dedicamos 3 semanas para el estudio de la oración sacerdotal de Jesús y luego estudiamos el Padre Nuestro la semana pasada.
la oración sacerdotal de Jesús se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17 y luego estudiamos el Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Y esta noche vamos a ver una oración en particular que se encuentra en el Evangelio de Lucas, específicamente en este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? Y que era necesario que pudiéramos entender o que es necesario que podamos entender esta oración. Fíjese que cuando usted estudia el capítulo 18 de este evangelio en su contexto completo, va a encontrar que Jesús está enseñando acerca de la oración y que Jesús hace un énfasis maravilloso en una parte, ¿verdad?, de lo que es la oración. La oración, Jesús afirma que debe ser un proceso continuo, que debe ser un proceso constante, que debe ser una práctica espiritual, que todo discípulo, discípula de nuestro Señor Jesucristo practique diariamente, continuamente, siempre. Por eso el llamado de orar sin cesar, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo. Fíjese que Jesús enfatiza que la oración debe darse siempre y que la oración debe ser sin desmayar. Es decir, que debemos ser persistentes en la oración, que debemos ser personas que tengamos esa perseverancia en la oración y no claudicar ante el momento de dificultad, ante el momento difícil, ante el momento crítico, sino que en todo tiempo debemos presentar nuestra vida en oración al Padre Celestial. Fíjese que Jesús también enseña un elemento fundamental que debe ser observado y destacado en aquellos y aquellas que oramos. Fíjese que Jesús resalta el punto de la humildad como un elemento importante en tu práctica diaria de oración. La humildad, y por eso es que Jesús refiere esta enseñanza. Por eso es que Jesús refiere esta parábola. Usted tiene que entender que en los tiempos antiguos no había PowerPoint, no había celular, no habían tabletas, no había computadora, no había medios de comunicación de los que tenemos hoy día. Así que el Señor tenía que utilizar los recursos de enseñanza que tenía más cercanos para que las personas pudieran comprender la enseñanza que Él quería enseñar, ¿verdad?, que quería mostrar a sus discípulos y a sus discípulas. Por lo tanto, las parábolas son maneras de enseñar, son modos de enseñar de una forma extraordinaria para que pudiéramos entender el propósito del Señor, el propósito de lo que quiere enseñar el Señor a cada una de nuestras vidas. Fíjese que habla aquí de una parábola que en algunos textos bíblicos se refiere a ella como la parábola del fariseo y el publicano. En otros textos bíblicos, como el que acabamos de leer de la traducción del lenguaje actual, del hombre orgulloso y del hombre humilde. Fíjese que fariseo se refiere a estas personas que son intérpretes y conocedores de la ley y que se supone que tuvieran una relación con Dios cercana, continua, una relación con Dios que fuera de testimonio de lo que el Señor habla a sus vidas y de lo que ellos están interpretando para las otras personas. Fariseos componían parte también del Sanedrín, ¿verdad? Así que, y usted va a escuchar al apóstol Pablo cuando está hablando y cuando se está describiendo a sí mismo, fariseo de fariseos. O sea, él sabía quién era, él sabía lo que había hecho en el pasado y cuando estuvo en la fe judía pertenecía a los fariseos. El publicano
bien lo dice la traducción del lenguaje actual, se refiere a un cobrador de impuestos. Y por ahí vienen los impuestos, ¿verdad? Y ya estamos haciendo todo el proceso para pagar los impuestos y cumplir con la ley, ¿verdad? Así que el cobrador de impuestos de aquella época eran personas sumamente rechazadas por todos en la sociedad, pero principalmente por los escribas, por los fariseos y por los que estaban en la cúpula de la religión judía de aquel tiempo. Los cobradores de impuestos se debían a Roma, al Imperio Romano. Así que ellos eran, ¿verdad?, funcionarios del imperio para recaudar los impuestos que iban a beneficiar al Imperio Romano. Sabemos que específicamente estos publicanos, estos cobradores de impuestos, en los tiempos antiguos cobraban, ¿verdad?, lo que pertenecía al Imperio Romano, pero cobraban adicional para tener para ellos también, y eso es robar, lo sabemos, ¿verdad? Así que yo estoy hablando de los publicanos de aquella época, ¿ok? Dice la palabra que Jesús está tratando de enseñar ese fundamento de la oración, esa necesidad de orar siempre, esa necesidad de buscar la presencia de Dios, de mantener comunión, comunicación con Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero también tiene que hacer una salvedad en medio de la enseñanza que está ofreciendo el Señor. Y dice que habían algunas personas allí que confiaban en sí mismos como gente justa y menospreciaban a los demás. Y fíjese que quien está hablando aquí es Jesús. Y quien está dando la enseñanza es Jesús. Y está hablando de la soberbia, de la altivez versus la humildad. Y el Señor anhela y espera de cada uno de sus siervos y de sus siervas, de cada uno de sus discípulos y discípulas, que seamos gente humilde, humilde no de la boca para afuera, sino humilde del corazón hacia adentro, y que nuestro testimonio refleje la humildad de lo que el Señor opera al interior de nuestras vidas, para que aquellos y aquellas que no creen, crean en la obra transformadora que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha operado en cada una de nuestras vidas. Jesús se estaba refiriendo a unas personas que se creían mejor que los demás. Y fíjense que eso siempre ha sido pecado. Sentir superioridad sobre otras personas siempre ha sido pecado. El único que es superior en medio de la vida humana es nuestro Dios. Él es superior a nosotros. Él está por encima de nosotros y de nosotras. Ningún ser humano está por encima de otro ser humano, porque todos somos seres humanos con el mismo valor ante el Señor. Fíjese que cuando Jesús va a la cruz del Calvario, no dijo: yo solamente voy a ir por unos pocos. El Señor va a la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y ya yo no tengo que explicarles que toda es un absoluto. Toda la humanidad necesita perdón. Todo ser humano necesita restauración, justificación delante de la presencia del Señor. Fíjese que Jesús está diciendo que había unas personas que sentían que tenían una relación con Dios superior a otras personas. Fíjese, cuando nos colocamos en ese sentido, perdemos, y oiga bien lo que yo voy a decir, perdemos completamente, totalmente, lo que es la perspectiva del reino de Dios. En el reino de Dios no caben las competencias. En el reino de Dios no caben los egos. En el reino de Dios usted no puede sentir que usted es mejor que otra persona, tampoco que es peor que otra persona, porque en el reino de Dios todos y todas somos iguales, iguales. Fíjese que cuando Jesús, que mira
al interior de nuestra vida y que conoce los secretos del corazón de todas las personas. Cuando el Señor se percató que habían unas personas que se creían mejor que otras personas, y Él está hablando acerca de la oración, les da una enseñanza sobre la oración. Y fíjese que comienza a contar esta parábola maravillosa. Y la parábola comienza que Jesús está diciendo que habían dos hombres que fueron al templo a orar. Fíjense que los dos hombres fueron al templo con un mismo propósito. Fueron a orar. Fueron al templo a orar. Y aclara Jesús que uno era fariseo y que el otro era publicano. Y comienza Jesús a destacar la oración de cada uno de estos hombres. El fariseo, conocedor de la ley, intérprete de la ley, persona que se supone que tuviera una relación continua, constante y plena delante de la presencia de Dios. Fue al templo con la intención de orar, pero no oró. Lea bien, no oró. Fíjese que cuando se presenta en el templo, habla consigo mismo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No dice que estaba orando, sino que estaba hablando consigo mismo, orando consigo mismo. ¿Y qué era lo que hablaba? Para poder percatarnos, ¿verdad?, de qué era lo que estaba diciendo. Fíjese que comienza muy bien, con gratitud. Dios, te doy gracias. Pero hasta ahí, esa oración no pasó de esa expresión. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres que son pecadores, ladrones, adúlteros, injustos. Primera expresión, no soy como los demás. Segunda expresión, ni siquiera soy como este publicano que está ahí. Ya lo había visto, así que estaba orando y mirando para todos lados, por lo tanto, no estaba en comunión con Dios. Lleva dos. En tercer lugar, yo ayuno 2 veces por semana. No se supone que la palabra dice, y tú cuando ayunes, lávate el rostro, perfúmate, que la gente te vea bien. No estás haciendo ahí un sacrificio. Miren cómo estoy, me estoy muriendo de hambre. Pero dice, ayuno. ¿Usted cree que si ayunaba y presentaba ese ayuno delante de la presencia del Señor, el Señor no sabía que estaba ayunando? Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. ¿Verdad? Así que utiliza 5 expresiones para referirse a sí mismo. Yo no soy como los demás pecadores, ni siquiera soy como este publicano. ¿Ah? Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo. Hace una diferencia entre él y los demás. Y la pregunta aquí es, mis amados y mis amadas, ¿a quién está dirigiendo la oración? Pues la oración la está dirigiendo a él mismo. No fue enfocada hacia Dios. Su pasión no era estar con Dios. Y la oración se supone que nos invite a apasionarnos por la presencia de Dios. La oración se supone que nos invita a exaltar la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. La oración se supone que nos invita a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. La oración se supone que nos invita a regocijarnos en Dios. Y fíjese que este hombre habla con él mismo, no se enfoca en Dios, su pasión no está en Dios, su voluntad no estaba en Dios y su regocijo tampoco estaba en Dios. Fíjese que dice, yo no soy como los pecadores. De ahí está haciendo una diferencia. No soy como este publicano. Y la palabra que mucha gente la utiliza,
es peyorativa, porque es un símbolo de degradación. Degradar, reducir. Degradar quiere decir reducir. Es importante, y aquí yo voy a hacer un paréntesis para darle una lección. Nunca diga denigrar, porque la palabra denigrar es una palabra racista y viene de la expresión hacia los negros. Se denigra, es como un negro. No diga esa palabra. Como decían en el campo, eso está mal dicho, ¿verdad? Mal dicho. La palabra es degradar. El publicano está, y esa leccioncita se la di ahí gratis, ¿ok? El publicano está degradando, ¿verdad? El fariseo, perdón, degradando al publicano. Ya el publicano sabe que él es un pecador. No necesita que alguien se lo recuerde. El fariseo dependía, y escuche bien, de su propio poder, de sus obras. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago. Dependía de sus obras para presentarse delante de Dios. Nunca, mis amados, mis amadas, dependamos de nuestro poder. Nunca dependamos de nuestras obras para presentarnos delante del Señor. Si usted hace algo para Dios, ya Dios lo vio. Y usted no tiene que resaltar lo que ha hecho, porque ya Dios lo ha visto. Ya Dios lo ha visto. Posiblemente, pienso yo, que el publicano, el fariseo, con tantas palabras que tenía, porque era una persona estudiosa, posiblemente estaba utilizando palabras rebuscadas, posiblemente estaba utilizando palabras elocuentes. Hay gente que me dice: pastora, yo no me pongo a orar al frente, no me pongo a orar delante de la gente porque yo no sé orar. Mire, todos sabemos orar. Si usted sabe hablar, usted sabe orar. Dios no necesita palabras rebuscadas. Dios no necesita que usted se aprenda ni siquiera la Biblia de tapa a tapa, ni el diccionario. Lo que Dios necesita cuando oramos ante Él es que usted reconozca la presencia de Dios en medio de su vida, que usted sienta regocijo por hablar con el Señor, que usted exalte la grandeza de Dios. Dios no necesita que usted y yo exaltemos nuestras obras para presentarnos delante de Él. Fíjese ahora en la oración del publicano. Dice que el publicano estaba lejos, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Lea bien eso, y esto es bien importante, mis amados y mis amadas, no pase por alto esto. Dice que mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y la pregunta es: ¿por qué no quiere alzar los ojos al cielo? Porque siempre le he dicho que en la antigüedad los lugares altos eran símbolo de presencia de Dios. Tiene tanta vergüenza, tiene tanto dolor al interior de su corazón, tiene tanto miedo que no se atreve a levantar los ojos al cielo para ver la presencia y la grandeza de Dios. Porque se siente insignificante ante la presencia de Dios. Dice que se golpeaba el pecho, y en esta versión que leí de la traducción del lenguaje actual, continuamente golpeaba su pecho. Y su oración, que posiblemente es una de las oraciones más pequeñas, más cortas de la Biblia, su oración fue la siguiente, y fue tan importante que aparece en el Evangelio. Y dice: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa fue toda la oración. ¿Usted cree que usted necesita buscar un diccionario para decirle a Dios: bendíceme, perdóname, porque yo soy pecadora? Fíjese que el publicano dependía de la misericordia y el perdón de Dios. El fariseo dependía de sus propias obras,
de su propio poder. Y yo no estoy aquí para criticar al fariseo. Yo estoy diciéndole cuál era la actitud de cada uno. Y cada uno y cada una de nosotras debemos escoger con qué actitud vamos ante la presencia de Dios. Fíjese que el publicano se reconoce pecador. Fíjese que nosotros y nosotras, mire, damos más vueltas para poder admitir que hemos pecado. Damos vueltas y vueltas y vueltas, porque lo que pasa es lo que me hicieron, lo que me dijeron, que el Señor, mira, que yo no quería hacerlo. Mire, usted pecó, yo he pecado. La palabra dice que nos presentemos delante del Señor con humildad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitamos la intervención de Dios al interior de nuestro espíritu. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios al interior de nuestra vida, mis amados y mis amadas. Todos y todas hemos pecado. No acumule pecados. Preséntese delante de Dios con humildad, con el firme deseo de arrepentirse y de que el Señor restaure su vida delante de su presencia. Fíjense que se reconoce pecador. Y lo segundo es que reconoce que necesita el perdón de Dios. Hay gente que se puede reconocer pecador o pecadora, pero no reconocen que necesitan el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es importante porque en el perdón hay regeneración, hay restauración, hay transformación, hay cambio maravilloso para nuestra vida. Cuando recibimos el perdón de Dios, hay algo en nuestro espíritu que se cambia, que se transforma, que se regenera y que nos ayuda a dar un testimonio diferente, porque exaltamos la grandeza y la gloria de Dios a través de nuestro testimonio. Fíjese que posiblemente este hombre dice ahí que estaba lejos, que estaba distante, que no se atrevía a acercarse porque posiblemente tenía miedo. No se atreve a acercarse. Y dice que golpeaba su pecho. Y esto yo lo quiero aclarar porque esta expresión de golpear el pecho es que en ese tiempo la idea de golpear el pecho no era golpearse así, sino al corazón. Porque se sentía que había sido corrupto. Yo no voy a decir ahora, perdónenme, pero yo me imagino, dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. La corrupción es rampante en este país y en muchos lugares. No solamente en el gobierno, en muchas instituciones. Así que habría gente que tendría que estar mucho tiempo, ¿verdad?, dándose en el pecho por la corrupción. Era golpear el pecho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como un acto continuo, como una forma de expresión profunda por el dolor que le había provocado sus acciones, sus malas acciones. Así que golpear el pecho en aquel tiempo era un símbolo de admitir culpabilidad. Culpabilidad. La palabra griega para propicio es ilaskomai, que se refiere a un sacrificio expiatorio. El publicano estaba diciendo: Dios, ten misericordia de mí a través de tu sacrificio expiatorio por los pecados, porque yo soy pecador. Yo me reconozco pecador. Y fíjese que Jesús responde el resultado de esa oración. Dice Jesús que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y la justificación de ese publicano fue inmediata. La pregunta que usted se puede hacer es ¿por qué? Pues fue inmediata porque oró humildemente por la misericordia de Dios. Oró en espíritu, alma
y cuerpo. Oró diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Y quizás, como les dije, esta oración es la más corta en todo el texto bíblico, pero es una oración poderosa. Reconoce la presencia de Dios, Dios. Y en segundo lugar, inmediatamente le dice cuál es el propósito de esa oración. Perdóname porque soy pecador. Perdóname porque soy pecador. Amén. No hay nada más en esa oración. Pero la oración, mis amados y mis amadas, no es el momento de exaltar nuestras vidas, nuestras cualidades, el conocimiento que podamos tener, nuestras conductas. Es el momento de presentarnos delante de Dios con humildad. Con humildad. Fíjense que el mismo Jesús nos invita a que cuando quieras orar, vete a lo secreto y allá en lo secreto de tu habitación, preséntate delante de Dios. Pero yo creo que nos está dando una gran lección, que a veces olvidamos que debemos reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades. Todos y todas las tenemos. Nuestras faltas, todos y todas las hemos cometido. Y nuestras carencias. Todos y todas tenemos carencias. La oración es reconocer a Dios. Pero más aún es reconocer que su nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Que nuestra vida pueda exaltar la grandeza y el nombre de Dios. El orgullo, la soberbia y la altivez no son cualidades o comportamientos que exaltan a Dios. El orgullo, la soberbia y la altivez exalta a la persona que lo está ejerciendo. Mientras que la humildad, oiga esto bien, la humildad exalta la grandeza de Dios. La humildad reconoce la grandeza de Dios. Y cuando estamos en humildad delante de la presencia de Dios, cuando estamos en humildad delante de la presencia de Dios, nos apasionamos por su presencia, reconocemos su voluntad y nos regocijamos delante del Señor de manera extraordinaria. Fíjese que cuando vamos en humildad, la misericordia de Dios se mueve en favor de nuestras vidas. Cuando vamos en humildad, la misericordia del Señor se mueve en favor de nuestras vidas. Jesús ha dado una lección extraordinaria. En este capítulo 18 yo les invito a que usted lo pueda leer mucho más detenidamente. En esta noche hemos visto una de las oraciones más cortas del texto bíblico. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. En esta noche damos gracias al Señor por esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Lucas, y que esta palabra nos ayude a continuar siendo humildes delante de la presencia del Señor y reconocer que la altivez, reconocer que la soberbia, reconocer que el orgullo no son compatibles con nuestro discipulado cristiano. Que Jesús nos enseñó a ser humildes y a reconocer a Dios a través de nuestra humildad. Oramos en esta hora delante de la presencia del Señor. Padre, gracias te damos por esta lección maravillosa de cómo debemos presentarnos delante de tu presencia, cómo debe ser nuestra oración delante de tu presencia. Gracias por estas lecciones maravillosas de amor, de misericordia y de gracia.
Gracias por indicarnos cuál es el camino y por afirmar que el camino es ir directo a tu corazón. No se trata de nuestras obras o del poder que podamos tener como seres humanos. Se trata de que tú tienes poder y se trata de que tú quieres bendecir nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas propicio a cada uno y cada una de nosotras, pecadores y pecadoras, que necesitamos tu misericordia, que necesitamos, Señor, tu compasión, que necesitamos tu amor para continuar adelante. Te pedimos, Dios, en esta hora, que todo aquello, Señor, que quiera exaltarnos, que nosotros mismos querramos exaltarnos o sentirnos superiores a otras personas, sea quitado del interior de nuestras vidas y que aprendamos a conducirnos con humildad, con confianza y con esperanza en tu poder y en tu gracia. Bendice tu pueblo aquí reunido en esta noche, tu pueblo que estará en el tiempo diferido recibiendo esta palabra. Mira, Señor, en esta hora, cada hermano y hermana que está pasando por sufrimiento, por necesidad, sé propicio a sus vidas también. Manifiesta tu gloria y tu poder en medio nuestro. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que tu bendición sea con cada uno y con cada una de nosotras, Señor. Y que esa bendición, Señor, la podamos recibir en tu nombre, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su fiel sintonía en esta noche, en este tiempo de estudio de la palabra, esperando que esta semilla sea prosperada en cada uno de nuestros corazones de manera extraordinaria. Yo les invito a que el próximo jueves nos acompañen en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Estaremos orando por cada una de sus peticiones. Envíe sus peticiones con tiempo para poder presentarlas a través de la experiencia del tiempo de oración. No obstante, seguimos orando por todas las peticiones que ustedes nos envían, que ustedes nos presentan. Les esperamos el jueves a las 7 de la noche con el favor de Dios. En esta noche damos gracias al Señor por su presencia y por su amor y a cada uno de ustedes por haber estado conectados y conectadas con nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y sobre todas las cosas que te dé su abundante paz. Nos volveremos a encontrar. Dios les bendiga.